Este circuito que presentamos es un circuito que hace la función de sensor de iluminación. Para este circuito lo que utilizaremos será nuestra fuente de voltaje de 6 volts, nuestro potenciómetro. Un potenciómetro es un componente electrónico similar a los resistores, pero cuyo valor de resistencia, en vez de ser fijo, es variable, permitiendo controlar la intensidad de corriente. Lo que va a hacer nuestro potenciómetro es controlar nuestra intensidad de corriente que fluye. También ocuparemos una LDR, una resistencia de 2.2K, nuestro motor, una bombilla, un relevador, en este caso de 6 volts, también dos transistores que hacen función de Darlington y un diodo donde van a ir conectados nuestros transistores. Nuestro sensor de luminosidad tiene dos funciones. Cuando hay poca luz va a prender nuestro foco y cuando haya luz va a empezar a funcionar nuestro motor. Es lo que hace nuestro sensor, que cuando detecta la luz empieza automáticamente a funcionar nuestro motor. El siguiente circuito a realizar será un sensor de humedad. El sensor de humedad es un aparato de lectura utilizado en espacios interiores para controlar la humedad del aire y la temperatura. Las magnitudes medidas por el sensor de humedad se transforman en una señal eléctrica normalizada, cuya intensidad suele estar comprendida entre 4 y 20 mA. Un material semiconductor es el encargado de determinar con precisión los valores de humedad y temperatura que se corresponden con la señal emitida. Los componentes a utilizar será nuestro push button, una resistencia de 1.8K, nuestra fuente de voltaje de 9 volts, un transistor NPN y una lámpara. Procederemos a conectar nuestros componentes. Nuestra resistencia irá conectada a nuestra fuente de voltaje. Nuestra lámpara irá conectada en medio. Como ya sabemos, nuestro transistor NPN tiene tres pines, que es nuestro colector, que va conectado hacia nuestra lámpara, nuestro emisor, que va hacia el lado negativo de nuestra batería, y nuestra base, que va conectada a nuestro push button. Ocuparemos las funciones de nuestro osciloscopio. Vemos que nuestro voltaje subió al momento de encenderlo. Prende nuestra lámpara y vemos cómo se comporta nuestro voltaje. Y de esta manera es como funciona nuestro sensor de humedad. El siguiente circuito a explicar será un circuito de sensor de oscuridad. Primero debemos saber qué es un sensor de oscuridad, o también sensor fotoeléctrico. Es un dispositivo electrónico que responde al cambio de la intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente emisor que genera la luz y un componente receptor que ve la luz generada por el emisor. Los sensores de oscuridad se usan para detectar el nivel de sombra y producir una señal de salida representativa respecto a la sombra detectada. Los materiales a utilizar para este circuito son nuestra fuente de voltaje de 9 volts, un switch SPDT, en pocas palabras es un tipo de interruptor, un botón, una resistencia de 2.2K, una de 800. También necesitaremos un resistor variante, este cambia nuestro valor de nuestra resistencia. El resistor variante se ocupa en este circuito para reducir el voltaje de la resistencia para poder hacer el funcionamiento de nuestros componentes. Procederemos a prender nuestro circuito y quitaremos la luz para poder observar que se prende nuestro LED. Cuando no detecta luz, este enciende y cuando detecta la luz, automáticamente se apaga. Así es como funciona nuestro sensor de oscuridad.